¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase. Siempre rezando a Dios que ustedes se encuentren muy bien de salud en casa con sus familiares. Recuerden que estamos de aniversario. Esta semana toca la velada artística, toca también nuestra misa y estamos terminando también esta semana nuestro rosario. Espero que estén asistiendo a su rosario. Ahora sí, vamos a continuar con lo que es estadística, medidas de tendencia central. Tenemos medidas de tendencia central, tenemos la media, la mediana y la moda. Esos tres vamos a trabajar, media, mediana y moda. Para datos agrupados y para datos no agrupados. Para datos agrupados y datos no agrupados. Tanto en la media, en la mediana y en la moda. La media aritmética o promedio aritmético. Para datos no agrupados. Es el valor que resulta al dividir la sumatoria de un conjunto de datos entre el número total. Y ahí tenemos. Sumamos todo y lo dividimos entre el total de datos. Y me da la media aritmética. Y para datos agrupados es igual al cociente de la sumatoria del producto de las marcas de clase por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Miren, ahí tenemos eso. Por ejemplo, miren, calculamos. Calcula el promedio aritmético de las 10, de los siguientes 10, de las siguientes notas de 10 alumnos en el curso de estadística. Miren, tengo 13, 19, 18, 10, 14, 9, 12, 17, 10 y 15. ¿Qué hacemos cuando tenemos y queremos hallar la media? Sumamos todo y lo dividimos entre 10, que son las notas que hay. Y la media aritmética me sale 13,7. Eso es para datos no agrupados. Y para datos agrupados, miren, la siguiente tabla muestra el control de los pesos de los alumnos de segunda y secundaria. Calcula la media aritmética. Aplicamos la fórmula de la media aritmética para datos agrupados. Miren, para esto, para la media aritmética, necesito sacar la marca de clase. ¿Cómo se sacaba la marca de clase? La suma entre el inferior y el superior, el límite inferior y el límite superior, entre 2. 32 más 38, 70. Entre 2, 35. Y así empiezan a sacar la marca de clase de cada intervalo. Luego van a multiplicar cada marca de clase por la frecuencia absoluta. Lo multiplican cada marca de clase por la frecuencia absoluta. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Sumamos todas estas multiplicaciones y la dividimos entre el total de datos. En este caso son 40, la sumatoria de las frecuencias absolutas, entonces eso sería el total de datos. El resultado me queda 43,1. La mediana. Para datos no agrupados, la mediana de un conjunto finito de valores crecientes y decrecientes es aquel valor que divide el conjunto en dos partes iguales, en forma que el número de valores mayor o igual a la mediana es igual al número de valores o iguales a estos. Si el número de datos es impar, la mediana es el término central, pero si el número de datos es par, la mediana es la semisuma de los términos centrales. Para datos agrupados, se emplea la siguiente relación. ME es igual a L sub I más N medios menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta por C, que es acuérdense que es la amplitud. Límite de L sub I es el límite inferior de la clase media, el tamaño de la clase media, de la muestra, el F sub I1 es frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana. Y lo otro es frecuencia absoluta de la clase media. Y C es amplitud. Por ejemplo, calcula la mediana de las siguientes edades de 12 alumnos. ¿Qué es lo que hacemos? Primero ordenamos de menor a mayor y nos quedamos con los datos centrales. Por ejemplo, este ejercicio tiene 12 datos. Entonces yo me voy a quedar, como es número par,
va a ser la semisuma, va a ser la suma de la semisuma de, de estos datos entre semisuma, la suma de los dos centrales entre dos, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, eh, ordenamos, ya hemos ordenado y nos quedaría 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16 y 17. Luego decimos que como son 12 datos, en el sexto van a ser sexto y séptimo. Son 11 datos. Son en 6 y 7, en 6 y 7 serían los datos. En este caso, miren, en este caso, estoy diciendo que va a ser 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería este con el siguiente. El número de datos es par, por lo tanto la mediana es la semisuma de los datos centrales. Los datos centrales van a ser 14 más 14, que sería 28, ¿sí? Eh, entre 2 sería 14. La mediana va a ser 14. La siguiente tabla muestra las estaturas de alumnos de segundo secundaria. Por ejemplo, miren, aquí nos están dando las frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos n sobre 2 es igual a 25 y la clase media, miren, la clase media está aquí. ¿Por qué? Porque 9 más 14 es ¿cuánto? Miren, ¿cómo yo saco el intervalo de la clase media? El intervalo donde está la clase media. Yo voy a dividir entre 2 el total, ¿sí? Y ahí me sale 25. ¿Dónde yo ubico 25? Que serían 25 datos, ¿verdad? Sería 9 más 14, 23. Más 23, aquí está el 25. Entonces, ¿en qué intervalo? La clase media está en el intervalo 140 a 150. Aplicamos la fórmula de clase media para datos agrupados y tenemos 140 más, abre paréntesis, 25 menos 23 entre 23. No van a tener la idea de simplificarme este 23 con el de acá, no. Tienen que esperar realizar la sustracción para luego simplificar, recuerden chicos. Entonces la mediana después de haber operado me queda 140,87. Les recomiendo que trabajen con calculadora de frente para que puedan hacer los ejercicios mucho más rápido. Y si tienen calculadora, esas que son básicas, ustedes empiezan a hacer esto, miren, ve. Empiezan a restar 25 menos 23, luego le dividen entre 23, luego esta división la multiplican por 10 y al final le suman los 140. Y una vez que lo tienen al final ya con la suma de 140, lo aproximan. En la moda, para datos no agrupados, es el dato que ocurre con mayor frecuencia en un número, en un conjunto de elementos estudiados. En el caso de que ningún valor se repita más de otras, se dice que no existe moda. En una distribución de datos que puede que haya una única moda, entonces la distribución es unimodal. Cuando no tiene, miren, cuando no tiene moda se llama amodal. Cuando tiene una única moda se llama unimodal. Y cuando tiene dos modas, la distribución sería bimodal. Y si hay más de dos modas, se dice que es multimodal. Para datos agrupados se va a usar también una fórmula. Y esta fórmula, miren, aquí tenemos que tenemos el límite inferior más la diferencia 1. ¿Y qué es la diferencia 1? La diferencia 1 es la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de la clase precedente, la que está antes a cuadro. Y luego tenemos la F2, que sería la diferencia de la clase, de la frecuencia de clase modal y la frecuencia de la clase siguiente, ¿ya? El límite inferior de la clase modal y por último tenemos la amplitud del intervalo. Vamos primero a hacer para datos no agrupados.
tenemos lo siguiente, se calcula la moda de las siguientes notas de 15 alumnos. Y ahí nos damos 15 alumnos, observamos que los datos que más se repiten son 15, que son 3 veces, y 16, que son 3 veces. Por lo tanto, dicha distribución tiene dos modas y se llamaría bimodal. La siguiente tabla muestra las notas de alumnos de segundo y secundaria. Fíjense, aquí ahora vamos a hallar la moda. ¿Dónde encontramos la clase modal? Donde se repita un ejercicio. Tenemos 3, 5, 8 y 4. ¿Dónde se repite más un ejercicio? En el 8. Y el 8, el intervalo va a ser 11.14. La diferencia de 1 va a ser 8 menos 5, 3, y 8 menos 2, 8 menos 4, 4. Aplicamos la fórmula y obtenemos ahí la moda. En el siguiente ejercicio me dice determina la mediana, la media y la moda de la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Y como es tabla de distribución de frecuencias y están con datos agrupados, entonces la moda, también la mediana y la moda y la media también tienen que ser para datos agrupados. No se olviden que para calcular la media aritmética es la multiplicación de la marca de clase por cada uno de los la marca de clase por cada una de las frecuencias absolutas que se tienen, ¿no es cierto? Frecuencias absolutas acá, perdón. Y luego lo dividimos entre el total de datos. Eso es para hallar la media. La mediana sí tenemos una fórmula especial. Ya sabemos hallar f sub y 1. Entonces ya sabemos hallar ese tipo de cosas, ese tipo de algoritmos para poder reemplazarlos en nuestra forma. Y la moda también se calcularía de la siguiente manera, miren. En la mediana también lo tenemos de la siguiente manera y nos va. Acuérdense que trabajamos bien en una calculadora básica. Pueden trabajar primero la sustracción y dividirlo entre 42. Luego lo multiplican por 4 y al final lo suman 64. Listo, chicos, eso ha sido toda la explicación. Ahora ustedes pónganse a resolver las páginas de su libro de actividades 176, 177 y 178, nivel 1. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Y ya saben, no salir de casa, por favor.